y la gente desde fuera piensa que estamos bien y que no es así. Hay muchas personas que les cuesta llegar a final de mes. Hay muchos agricultores que con lo que les dan los plátanos no pueden pagar la cuota de seguridad social. Nos encontramos desde julio a cero ingresos, pagando la cuota de autónomo, los abonos para la finca, el pinillo, la gasolina para transportarte a la finca. Mis padres tienen que ir al supermercado a comprar, hay que pagar agua y luz, sin ingreso ninguno. Mi padre ya en su vida laboral ya tiene 33 años cotizados, todos dedicados al sector del plátano. También es verdad que desde muy pequeñito en su propia casa iba a trabajar con su padre a los plátanos. Desde los 14 años está involucrado en este sector. En el caso de nuestra familia siempre ha sido íntegramente los plátanos, el único ingreso que ha venido en casa. La erupción fue el 19 de septiembre y nosotros, a través de las fotos que iban publicando las entidades públicas sobre el avance de la lava, ya el día 27 de septiembre ya vimos que la finca que teníamos en todo, que era la de máxima explotación, ya se encontraba debajo de la lava totalmente, invernadero, tanque, plantación, todo. Entonces, entre esa situación y el no poder ir a la otra finca que estaba, bueno, que está en Tazacorte, cada día que pasaba de la erupción volcánica, vivíamos con la incertidumbre de si la finca que teníamos aislada en Tazacorte se la llevaría la lava, porque al final esta finca es donde estoy, la pueden observar a mis espaldas, pero esta finca, la lava, llegó a 200 metros, un poquito más arriba, es decir, que hasta que no dieron por extinguido la erupción volcánica finalizada, eh, siempre tuvimos ese miedo de vamos a perder el otro pedacito que teníamos. Nos podíamos haber visto en la situación de haber perdido las dos únicas fincas que teníamos. La primera vez que pudieron acceder mis padres a la finca aislada, en Tazacorte, fue en febrero, finales de febrero de 2022. Accedieron a la finca, pero las instalaciones del agua estaban totalmente destruidas por la lava. Entonces, aunque podían acceder a la finca, no podían hacer nada. Lo único que podían ir haciendo era, pues, ir limpiando las plantas para que no, para ver si el agua venía pronto y poderlas salvar. Pero desgraciadamente el agua, las primeras conexiones de agua se lograron sobre octubre de 2022, lo cual imposibilitó que una vez que llegó el agua, pues la planta pudiera recuperarse. Entonces no quedó otra sino que limpiar toda la finca de las plantas, quitarlas, arrancarlas de raíz, utilizarlas como abono para la misma finca y esperar a las subvenciones y a la compra de la nueva planta para poder sembrar. Desde que fue la erupción volcánica, fue el 19 de septiembre y nosotros el primer ingreso que recibimos es a finales de noviembre. El primer ingreso que recibimos es de la prestación extraordinaria del cese de actividad por estar mi padre como autónomo. Fue como 2 meses después de la erupción volcánica, así que es verdad que lo hicieron con carácter retroactivo. La siguiente ayuda que recibe mi familia es la compensación por pérdida de renta de 2021.
También en el mismo mes de diciembre recibe la subvención campaña 2021, que es una subvención europea que se paga todos los años a todo el mundo que se dedica al sector del plátano. Luego, la siguiente ayuda que reciben mis padres es en marzo de 2022, que es por parte del Cabildo de La Palma, que son las donaciones que hicieron los particulares a través de las cuentas que se habilitaron por si querían hacer las donaciones. En marzo de 2022, cuando la erupción fue en septiembre, es decir, pasaron muchos meses. El primer ayuntamiento que nos abonó una ayuda fue el ayuntamiento de Tazacorte por la finca que teníamos aislada en Tazacorte. Luego, respecto al ayuntamiento del Paso, no hemos recibido ninguna ayuda porque solamente es para las personas que han perdido las viviendas. Luego, el ayuntamiento de Los Llanos nos ha ingresado tras 2 años una pequeña ayuda el pasado mes de septiembre de 2023. Tengo que especificar que una finca está en Tazacorte y la otra está en Los Llanos. Y en todo este tiempo, por mucho que mis padres han ido a solicitar ayuda económica, porque con la que han dado tan tardíamente, no llegan a final de mes, porque la primera prestación que nombré al principio, la de cesa actividad, es mensual, pero no llega a 700 euros mensuales. Desde el gobierno de Canarias, pues presenta una subvención para incentivar la rápida reconstrucción. Eso incluye, pues, subvencionar la planta que se necesita comprar para que los agricultores vuelvan a sembrar. Mi padre siembra a lo largo de 2023 y la primera consecuencia que sufre es que la prestación extraordinaria de esa actividad se la deniegan porque ya ha sembrado una finca y por lo tanto ya no tiene suspendida totalmente su actividad. Esto lo recoge la ley tal cual, ¿vale? Esto, la mutua, que es quien la gestiona, está aplicando el literal de la ley, pero el literal de la ley no contempla la situación especial de la agricultura y tampoco contempla las consecuencias reales del volcán, porque no se puede olvidar la finca que está debajo de la lava y supone el 75% total de la actividad que realiza mi padre. No se me puede considerar que mi actividad ya es pre-erupción volcánica por sembrar una pequeña parte de mi totalidad. La prestación de esa actividad para los de carácter extraordinario para los afectados del volcán ha sido una copia literal de las prestaciones extraordinarias que se crearon para la pandemia COVID-2019. Lo que significa la palabra extraordinaria, porque la prestación de esa actividad ordinaria sí que existe desde hace varios años, pero la diferencia que existe entre la ordinaria y la extraordinaria es que para cobrar o ser beneficiario de la extraordinaria no es necesario que te des de baja como autónomo en la seguridad social. No es necesario porque esa consecuencia de impedimento es por una fuerza mayor. El COVID fue una fuerza mayor extraordinaria. El volcán ha sido una fuerza mayor extraordinaria. ¿Qué quiero decir con todo esto? Antes de marzo de 2020, que fue cuando se decretó la pandemia, fue cuando se creó esta prestación. Anteriormente, no había ninguna prestación extraordinaria de cese de actividad. Se creó porque surgió el COVID, una situación nueva que no se había dado con anterioridad. Con esto quiero decir que la situación del volcán es una fuerza mayor extraordinaria.
tiene la misma categoría que el COVID, pero las consecuencias no son las mismas. Por lo tanto, está bien que esa prestación se haya puesto de manera rápida, que se haya activado para solventar las consecuencias económicas de los autónomos, pero eso no implica que esas ayudas se modifiquen a la realidad existente, porque no están protegiendo la realidad existente. El tener una finca debajo de la lava es consecuencia directa del volcán, así que eso se debe de proteger, no debe de estar excluido. Yo no tengo por qué pagar una cuota de autónomo al 100% cuando no he recuperado mi actividad al 100%. Es una característica extraordinaria, no ordinaria. Si fuera ordinaria, pagaría yo el 100% de la actividad. Julio de este año, que fue cuando se nos rechaza la prestación de esa actividad con carácter extraordinario. Estamos hablando de julio. ¿Por qué julio? Porque esta prestación se prorroga cada 6 meses. De hecho, está pendiente de que se vuelva a prorrogar a finales de este año. Entonces, a finales de junio se prorrogó para los meses de julio a diciembre de 2023. Yo le gestiono la prestación a mi padre, la solicito nuevamente ante la mutua y me la deniegan. ¿Qué es lo que pasa? La situación de mi padre, bueno, de mi padre, de mis padres, es que se ven a finales de julio, perdón, a cero ingresos. ¿Por qué? Le quitan la prestación de cese de actividad. Es verdad que está pendiente de que se abone la subvención o la compensación, mejor dicho, de pérdida de renta de la campaña de 2022. En julio de 2023 todavía no había ninguna certeza de que esa compensación se fuera a abonar, ni mucho menos cuándo. Cuando existe esas certezas en el mes de agosto que sale publicada una noticia del propio comisionado especial de la reconstrucción de la isla de La Palma. ¿Qué es lo que pasa? De que mis padres en julio le deniegan la prestación y se ven en julio que tienen que pagar la cuota de autónomo, que son casi 300 euros, sin ningún tipo de compensación económica. ¿Qué es lo que pasa? En todos los sitios que he ido a preguntar, otra alternativa, como por ejemplo es la compensación de pérdida de renta del ejercicio 2022, y todavía se desconoce cuándo se va a abonar esa compensación de pérdida de renta de 2022. Si ya mis padres hubieran cobrado esa compensación de pérdida de renta, no estarían a cero ingresos, porque yo no le puedo decir a la seguridad social, cóbrate la cuota del autónomo cuando me ingresen esa compensación. No puedo. Tampoco puedo ir a los almacenes a comprar los abonos para la plantación, pagar el agua, pagar la gasolina para transportarme a la finca, ir al supermercado, pagar el agua y la luz, todo, todo el día a día de una persona o de una unidad familiar. Lamentablemente, la actividad que tiene esta finca solamente da para cubrir gastos, no para subsistir de ella. Ya te digo que Claro, la finca de la cual subsistíamos principalmente era la de Todoque, que está debajo de la lava. Para que la planta que se ha sembrado produzca el fruto, hay que esperar aproximadamente más de un año. ¿Vale? ¿Qué es el problema? Pasa un año desde que la siembras o aproximadamente, más o menos, depende de las condiciones meteorológicas, si ha hecho más calor, más frío el invierno, etcétera. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que tú llevas la finca al almacén, pero a ti te pagan la fruta que has llevado al almacén 3 meses después.
Entonces, no es solamente esperar a que tengas el fruto para llevarlo al almacén, sino esperar también que el almacén te pague. Entonces, no nos podemos olvidar de que no es una cosa de llevo la fruta al almacén y recibo los ingresos a final de mes. Si, por ejemplo, llevo la fruta a finales de octubre del año que viene, del 2024, pues estamos hablando de que tendré mis primeros ingresos pues en enero aproximadamente del 2025. Desde finales de julio, cuando me responde la mutua de que me deniegan la prestación o que se la deniegan a mi padre, mejor dicho, pues me pongo rápidamente, aprovechando de que yo vivo en Tenerife y que me quedan más a mano las instituciones o los representantes del gobierno que pasan más tiempo en Tenerife que en la propia isla de La Palma, por ser la provincia, es una cuestión evidente. Pues me pongo rápidamente, me persono en los edificios donde se encuentran los funcionarios del gobierno de Canarias y empiezo a trasladar la situación. Cuando a mi padre le deniegan la prestación por cese de actividad, yo rápidamente me pongo en contacto con el gobierno de Canarias porque es la entidad más cercana y además soy consciente que el proceso de reclamación ante la mutua es un proceso bastante largo y nosotros pues necesitamos una solución más rápida. Mi intención es ponerme en contacto con el gobierno de Canarias porque desconocen esta situación y por lo tanto, pues como afectada lo traslado. Menciono julio porque en el mes de junio se está constituyendo el nuevo gobierno, Coalición Canaria y PP. Entonces yo me encuentro en una situación de que voy al gobierno de Canarias a pedir citas presenciales y exponer la situación, pero que todavía se está conformando el nuevo gobierno, se está en pleno proceso de nombrar las personas que van a tomar cargo, no habían disponibles tampoco direcciones de correos electrónicas. Entonces, bueno, pues tras mi insistencia, conseguí reunirme con la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias a principios de agosto, la primera semana de agosto. La verdad que fue muy rápido, pero bueno, todo estaba creándose nuevo, así que me tocó esperar a que pasara el mes de agosto. Agosto son vacaciones para los funcionarios en su mayoría, así que todos los nombramientos que quedaban pendientes por hacer se aplazaron para hacerlos nada más es empezar a septiembre y por lo tanto mi única opción fue ir presentando escritos. Presenté escritos al comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma. También presenté una consulta ante el Ministerio de Seguridad Social, pues trasladando esta situación, que es quien abona la prestación de cese de actividad. Es una competencia estatal, no es una competencia autonómica, por lo tanto, por mucho que insista en el gobierno de Canarias, sé que no es competencia, pero bueno, siempre se puede hacer presión, ¿no? Más presión hace el gobierno de Canarias que, que yo o un grupo de agricultores. Entonces, bueno, me hice una pequeña lista de todas las personas o entidades a que le he trasladado esta situación para que tengan en cuenta quién ya es conocedor de esta situación. Como te comentaba, la primera persona con la que me reúno es con la consejería o la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias. Después también me reuní con el viceconsejero de Recuperación Económica de la isla de La Palma. Por otro lado, con el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, con el director general de Agricultura, con el consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma, con la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, con la Federación de Empresarios de la Isla de La Palma, con ASPA y PALCA, asociaciones de agricultores en la Isla de La Palma,
con el Ayuntamiento del Paso, ya que mis padres residen en el Paso y claro, por mucho que vaya a los llanos, al Paso, que es donde tengo la finca, pues siempre está la dualidad de vete a donde resides a pedir ayuda, no donde tienes la finca. He llamado a algunas asesorías de la isla de La Palma, porque al final esta prestación de esa actividad o la gestionas directamente en la mutua o vas a tu asesor laboral para que te la tramite, dado su complejidad. Entonces, pues he preguntado a algunas asesorías si tenían casos similares, como como el de mi padre, y me han comentado que sí, y desde mucho antes de que se la denegaran a mi padre, porque es verdad que no todo el mundo ha empezado a plantar al mismo tiempo, sino ha habido gente que ha tenido el agua, la conexión antes que mi padre y han sembrado antes. Y ha habido gente de que tendrá la conexión del agua o otras cuestiones que le hagan falta para poder sembrar más adelante. No, no todo el mundo siembra a la misma vez. Tengo pendiente reunirme próximamente con el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y también tengo pendiente reunirme con la Dirección General de Autónomos del Gobierno de Canarias. Es una nueva dirección especializada en los autónomos y como esto es un caso de autónomos, pues trasladarle también esta situación a ellos. Desde el Gobierno de Canarias lo que se me traslada es que intentarán buscar una solución, pero que de momento no se les ocurre ninguna. También tengo que destacar que, aparte de estas entidades con las que he contactado yo, mi madre a través de vía telefónica, llamando al gobierno de Canarias, ha trasladado esta situación también a la Consejería de Economía. Cuando vamos al gobierno de Canarias y nombramos plátano, agricultura, te dicen, pues vale, dirígete a agricultura. Cuando nos dirigimos a agricultura nos dicen, esto es una cuestión económica, no de agricultura, de la propia producción. Dice, vete a economía, vamos a economía y nos dicen que es agricultura. Es un poco así el juego que hemos recibido. Entonces, desde nuestro punto de vista, deben de reunirse ambas partes e intentar buscar una solución. Y actualmente mi familia participa en ese proceso de reconstrucción de la concentración parcelaria. Y bueno, nuestro deseo pues sería reconstruirla en el mismo sitio y en las mismas condiciones, con su tanque, su invernadero, etcétera. Es evidente que si lo hacemos a través de la concentración parcelaria, pues entiendo que será mucho más rápido que si lo hacemos nosotros de manera independiente. Sinceramente, han pasado 2 años y pensábamos tener más información sobre este tema, entonces, pues lo que pensábamos en un principio, pues ya es que antes podíamos tener una fecha incierta, pero es que ya ni se nos pasa por la cabeza, ¿sabes? Tener una fecha porque como todo va tan lento, no esperábamos que fuera todo tan lento como está yendo. Entonces, pues, si cada año que pasa va todo más lento, pues, sinceramente pensamos mejor no tener una fecha, porque la verdad que en estos 2 años, pues, nos hemos hecho las ilusiones de alguna fecha, aunque sean 5 o 10 años o los que sean, pero claro, vemos informes de los científicos diciendo de que aunque se construya la macrofinca, que aún así se sembrará la planta, pero hay que ver la temperatura que habrá en el suelo. Entonces, a lo mejor se podrá construir, pero no se podrá plantar. Actualmente no resido en La Palma, resido en Tenerife. Me dicen, oye, mira, que vi esta subvención para La Palma, que vi esta ayuda, o que vi que ya se solucionó algún problema, o que ya la isla está avanzando, y me preguntan qué tal están mis padres. Pues yo les digo, cuando escuchas hablar de ayuda, digo, o de cosas que se han hecho, digo, ¿a ti te suena la palabra agricultura? ¿Te suena la palabra de los plátanos, de los agricultores? Y me dicen que no. Digo, pues somos muchos afectados o muchos
tipos diferentes de afectados. Entonces, porque una parte de afectados, pues entre comillas, ya se les haya ayudado, pues lamentablemente la situación de los agricultores, aparte de que hemos sido los últimos en ser ayudados, pues queda bastante. Y es que además no vamos a mejor, vamos a peor, porque en vez de seguir ayudándonos, nos están quitando ayuda, pues en vez de adaptarlas a la necesidad real, nos las quitan, pues no lo sé, o nos quitan unas, pero no crean otras para suplir esas, o de diferentes formas, no lo sé. Tiene que haber un plan B siempre. Es evidente y ellos lo saben que la concentración parcelaria, eso tardará años. No quiero poner ni 5 ni 10 o 7, 8, a lo mejor 20, quién sabe. Pero ¿qué pasa durante todo ese tiempo? Hace tan solo 2 años de la erupción volcánica y no sabemos cuándo vamos a cobrar la compensación de pérdida de renta, la de 2022, que se está acabando 2023 y no sabemos nada. Y la gente desde fuera piensa que estamos bien y que no es así. Hay muchas personas que les cuesta llegar a final de mes. Hay muchos agricultores que con lo que les dan los plátanos no pueden pagar la cuota de seguridad social, que es, vamos, un cobro fijo todos los meses y que si no lo pagas, tienes un 20% de recargo. Que el COVID es un gran ejemplo. ¿Cuántas medidas extraordinarias se crearon para que la población no tuviera tanto perjuicio económico? Varias. ¿Por qué teniendo una erupción volcánica no se puede hacer lo mismo? Si no hubiera ocurrido una erupción volcánica, me parece absurdo lo que estaría pidiendo, pero es que ha pasado y yo no tengo culpa de tener una finca debajo de la lava. No ha sido una voluntad propia, ha sido una circunstancia ajena a mi voluntad, nada más. Entonces, eso se debe de proteger, no se debe de olvidar, porque también el escrito que presenté ante la Seguridad Social se limita a decir pues lo mismo, que ha vuelto a la actividad, en plan, me siguen ignorando la finca que tengo debajo de la lava, siguen ignorando aquellas bonificaciones o prestaciones que siguieron alargando la época del COVID y que con los del volcán ni se han ocupado de poner de la misma manera. Yo lo único que solicito es que si se tiene que aprobar la próxima prórroga de la prestación de cese de actividad con carácter extraordinario de los afectados del volcán, que no se prorrogue simplemente como se ha venido haciendo desde hace un año, sino que ahí se establezcan las modificaciones que realmente protejan las situaciones que actualmente no se están protegiendo. No puede ser que desde hace un año solamente te dediques a prorrogar sin saber las necesidades reales. No puede ser que por el simplemente estar prorrogando, yo, o bueno, mi padre, no pueda pasar de la prestación de suspensión total de la actividad, de esa actividad, a la prestación extraordinaria de pérdida de ingresos o de reducción de ingresos de esa actividad. Simplemente porque la tenía que estar cobrando con anterioridad. A ver, con anterioridad la que me correspondía era la de suspensión de actividad. Ahora que he sembrado, aunque sea un poco, y ustedes interpretéis que es que he vuelto a mi actividad como pre-erupción volcánica y tenga que estar dado de alta de autónomo y sufriendo los gastos que ello conlleva, me quites la opción de recibir la prestación de reducción de ingresos, porque los criterios los cumplo. Para algo se creó esa prestación. Ahora, lo que no veo lógico es que me digan que no,
porque no la venía cobrando. Pero ¿qué pasa? Que él quiere recuperar su actividad, volver a su situación pre-erupción volcánica, no Sí, quedarse de brazos cruzados toda la vida. Entonces, ¿a qué nos atenemos? Pues no lo sé. Cuando me refiero a las prestaciones del COVID, las ayudas que había en el COVID, las tareas de mantenimiento estaban cubiertas. Evidentemente mi padre ha sembrado la finca, pero la finca actualmente tiene tareas de mantenimiento. Y durante la pandemia, los autónomos podían ir a sus locales a hacer tareas de mantenimiento, incluso se podía recuperar a trabajadores para realizar tareas de mantenimiento, recuperarlos del ERTE y que estos siguieran cobrando el ERTE, porque eran tareas de mantenimiento para la próxima reactivación de la actividad, que eran necesarias antes de iniciar la actividad y reincorporarlos totalmente a la actividad. Entonces, si en el COVID se permitían realizar tareas de mantenimiento y eso no suponía la pérdida de la prestación de esa actividad, ni que los trabajadores dejaran de cobrar el ERTE, ¿por qué ahora no? ¿Por qué los afectados del volcán no lo pueden hacer? Porque cuando los autónomos dejaban de cobrar las prestaciones de cese de actividad en la época del COVID, los meses siguientes, de manera inmediata, tenían bonificaciones en los seguros sociales, en las cuotas de los seguros sociales, en los siguientes 4 meses. Por ejemplo, mi padre ha dejado de cesar la actividad y le han cobrado la cuota íntegra, pero a los afectados del COVID, el primer mes que no cobraban cese de actividad, tenían una bonificación de un 90%, al siguiente un 85%, luego un 50% y luego un 25%. Y se han olvidado de aplicarlo literalmente a los afectados del volcán, cuando cumplen las mismas circunstancias.